Los secretos detrás del dinero de Pablo Escobar. No solo ganaba dinero, lo enterraba, lo quemaba y con él construyó un imperio. Pablo Escobar amasó una fortuna tan absurda que ni la lógica puede explicarla, pero detrás de esos miles de millones se esconden secretos, secretos que aún hoy siguen sin resolverse. A finales de los años 80, Pablo Escobar apareció en la revista Forbes como uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Pero no tenía cuentas bancarias oficiales. No tenía empresas legales visibles, ni inversores, ni accionistas. Su dinero era invisible, pero muy real. Se calcula que ganaba más de $60 millones al día. Eso equivale a $2.5 millones por hora. Más que el PIB de varios países pequeños. Y lo más increíble es que no había un solo registro legal de ese dinero. Todo se movía en secreto. A diferencia de otros narcotraficantes que lavaban su dinero en bancos, Pablo lo enterraba. Miles de barriles llenos de billetes fueron ocultados en la selva colombiana. Muchos se perdieron. Ratas los roían. La humedad los deshacía. Solo en pérdidas, Escobar admitió que cada año perdía cerca del 10% de su dinero. Pero para él eso no importaba. Pablo Escobar perdió más dinero por culpa de las ratas de lo que tú ganarás en toda tu vida. Y aún así, no se molestaba en recuperarlo. Sabía que al día siguiente ya lo había multiplicado. Cuando necesitaba lavar dinero, lo hacía a su manera. Compró taxis, discotecas, fincas, clubes de fútbol, iglesias, apartamentos, panaderías. Todo con efectivo, todo con silencio. No le importaba que fueran rentables. Lo único que necesitaba era que existieran en papel. Un negocio que facturaba $100 al día declaraba ingresos de $25,000. Y nadie preguntaba por qué. Escobar siempre necesitaba tener efectivo listo. Para sobornos, pagos, armas, fugas, una tienda que vendía $50,000 al mes declaraba ganancias de millones, y nadie lo cuestionaba. Además, algunos de estos negocios eran usados como puntos de reunión para operaciones logísticas. Mientras los vecinos compraban pan, dentro se movían millones. Por eso construyó caletas, escondites secretos. Para Pablo Escobar, los bancos eran inseguros. Por eso creó las caletas, escondites subterráneos o secretos donde guardaba grandes cantidades de dinero. Las había en paredes falsas, techos huecos, bajo el piso, dentro de muebles. Algunas tenían alarmas, otras trampas explosivas. Una vez encontraron una caleta con $20 millones protegidos por una anaconda viva. Escobar no confiaba en bancos, ni siquiera en sus propios contadores. Ni su esposa ni sus hijos sabían exactamente cuánto dinero tenían y dónde estaba. Vivían huyendo, cambiando de casa, escondiéndose. Un día, su hija tuvo frío en una casa escondida. Pablo quemó billetes por valor de $2.000 en una chimenea solo para calentarla. Vivían rodeados de millones, pero sin poder usarlos libremente. Pablo tenía suficiente dinero para comprar un país, pero no podía dormir 2 noches en la misma casa. Con dinero, Escobar lo compraba todo. Comisarios, jueces, generales, alcaldes, senadores. Pagaba mensualmente. Ofrecía terrenos, coches, favores. Y si no aceptaban, venía la otra opción, el plomo. Incluso se sospecha que hay políticos actuales que se beneficiaron de ese dinero,
sin saberlo. Si esto te impactó, suscríbete, porque todavía hay más verdades enterradas que debes conocer. En Medellín era un ídolo. Pagaba funerales, celebraciones, medicinas. La gente no lo delataba por miedo, pero también por lealtad. Escobar usaba el dinero también para enviar mensajes. Una vez dejó $500,000 en una maleta frente a la casa de un periodista, con una nota que decía: "Este es el precio de tu silencio. Si hablas, el precio será mucho más alto". El artículo nunca se publicó. Escobar no solo compraba, también marcaba. No usaba bancos, usaba personas. Diplomáticos, monjas, amas de casa, hasta menores de edad, todos podían ser mulas. Cada día salían vuelos privados con maletas llenas de efectivo hacia Panamá, Bahamas, Nicaragua, Suiza. Si uno caía, había 5 más al día siguiente. Las mulas no siempre sabían lo que llevaban. Algunas lo hacían por miedo, otras por lealtad, muchas por necesidad. Cuando Escobar murió, el gobierno colombiano solo recuperó una mínima parte de su dinero. Exmiembros del cartel aseguran que el 95% del dinero nunca fue encontrado. ¿Dónde está? Algunos creen que aún hay millones enterrados en la selva. Otros dicen que sus socios se lo repartieron. Incluso se sospecha que hay políticos actuales que se beneficiaron de ese dinero sin saberlo. Otros creen que parte fue blanqueado en negocios que hoy siguen operando. Uno de sus contadores declaró: "Pablo tenía más dinero de lo que podíamos contar. A veces nos pedía quemar paquetes enteros solo para ganar tiempo". Un ex sicario afirmó: "Las caletas estaban marcadas con coordenadas que solo él conocía. Ni su familia sabía todo". Un ex socio reveló: "Había túneles llenos de dinero que nunca fueron abiertos. Algunos están bajo iglesias, otros bajo escuelas. Todo ese dinero sigue desaparecido". Todo ese dinero sigue desaparecido. En sus últimos años, Escobar no podía gastar su dinero. Vivía huyendo. Comía de latas. Dormía en colchones. Evitaba los teléfonos. Tenía miles de millones. Y sin embargo, no podía ni comprar una cama segura. Murió con más de $2,000 en el bolsillo, solo, en un tejado. El dinero de Escobar construyó un imperio. Le dio poder. Control. Terror. Lealtad. Pero también construyó su propia cárcel. Lo hizo prisionero de su riqueza. Lo hizo paranoico. Lo alejó de su familia. Si esta historia te abrió los ojos, imagina lo que aún queda por descubrir. Suscríbete. Esto recién empieza. No construyó riqueza, construyó un mito. Un imperio de billetes y sangre. El dinero lo convirtió en leyenda. Pero también fue la cadena que lo arrastró a su fin. En el próximo episodio vamos a explorar uno de los capítulos más insólitos de su historia. El zoológico privado de Pablo Escobar. Hipopótamos, elefantes, jirafas. Y secretos que aún caminan por Colombia. Pablo Escobar construyó un imperio no con ladrillos, sino con billetes. Su dinero compró el silencio de miles, alimentó una guerra y sembró miedo incluso después de su muerte. Pero el precio fue la soledad, la paranoia y la caída. Activa la campana. Compartí este episodio porque hasta sus animales fueron parte del imperio.